Explicarle algo rapidito, sencillo. Hoy tenemos de talento taquitos al pastor, ¿verdad? Con frijoles y arroz. Acuérdense que el objetivo es papitas a la francesa. El objetivo es comprar la batería. ¿Ven? Amén. Déjenme, le doy rápidamente esto. Mateo 8, usted lo vio ayer, versículo 23 en adelante. Mateo 8, versículo 23 en adelante. Bueno, se lo voy a leer, espérenme. Desde el versículo 18. Mateo 8, versículo 18. Dice la Biblia así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí sabe qué es un escriba? Fuerte, Gaby. Los que escribían todo lo que se predicaba y todo lo que se profetizaba, ¿verdad? Y eran hombres, se supone, preparados. Pero quiero que escuche, y por eso le decía yo a usted hace rato, no prometa cosas, dice. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿A dónde le dijo que le iba a seguir? Vamos a la Arena México, allí va. Vamos a la EPAMEX, allí va. Vamos a la oración de EPAMEX de intercesión, allí va. ¿Sí? Eso le quería decir, o sea, yo te seguiré a donde vayas. Pero mire, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre ¿qué? A mi padre. Ay, pastor, pero es que hoy es cumpleaños de mi primo lejano. Se me olvidó decir. Ay, pastor, pero es que hoy tuve que hacer esto, se me olvidó decirle, se me había olvidado. Entonces Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si usted dice ser seguidor de Cristo, usted debe de seguir a Cristo. Si usted reconoce una iglesia pastoral, usted debe de seguir al pastor o al líder espiritual. Si reconoce que esta es su iglesia, no vaya a levantar la mano porque me mato. Si ahorita pregunto, a ver, ¿cuántos reconocen a esta como su iglesia? No la levante. Porque cuando vea a los que se quedaron con la mano abajo, ¿verdad? Entonces, Jesús le dijo: sígame, que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué? Le siguieron. ¿Quiénes le siguieron nada más? Ni el escriba ni la otra persona le siguieron, aunque el deseo en su corazón era seguir al Maestro, era seguir al Señor, era seguir a nuestro Padre. ¿Sí, amén? Pero pusieron pretextos. ¿Cuántos ponemos pretextos para no ir? Para no ir a un evento. ¿Cuántos ponemos pretextos? Y inventamos de todo, desde no tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es mentira que da, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos de todos los pretextos he escuchado por estos oídos? De todo, desde que mi trabajo, desde que el examen, desde que se enfermó, desde que es que vino quién sabe quién, es que esto, es que el otro. O sea, ponemos pretextos. Y el Señor dijo: no. Entonces, aquel que es un verdadero discípulo no pone pretextos. A mí me dio algo de alegría hace 8 días, fue la oración de intercesión de Muna, ¿verdad? Y me dio gusto saber que Joel dijo: yo voy a la oración de intercesión con Muna. Porque es algo que si tú quieres ser seguidor, y yo le dije: yo no te voy a enseñar con un manual, hijo. Yo lo que te voy a decir es: lee la Biblia, ponte a orar, dobla rodilla y que el Espíritu Santo te enseñe a ser pastor.
Yo te voy a aconsejar en lo emocional, en lo demás y todo eso. Pero eso es una revelación de parte del Espíritu Santo, el seguir las cosas de Dios. Todos los que decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey, y que nos decimos sus discípulos, o sea, no porque digas soy cristiano eres discípulo de Dios o de Cristo. Porque hay cristianos que nada más vienen a calentar la silla. Pero el que es verdaderamente discípulo oye la voz del Señor. ¿Sí, amén? Y lo sigue a donde vaya. Y entonces el que es discípulo oye la voz de Dios y dice, oye, quiero que estés en la oración los días de sábados 9:30, y no discute con el Espíritu Santo, él va a la oración y llega temprano. No llega ya que se va a acabar la oración. Temprano. Oye la voz y dice, tengo que honrar a mi padre. ¿Sí? Oye la voz y dice, tengo que honrar a mis padres y madres, ¿verdad? Oye la voz y dice, tengo que enseñarle a mi hijo cómo ser un hombre de bien, a mi hija. Oye la voz y sigue al Señor. Entonces dice, y vinieron sus discípulos, dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Mire, si a mí me hubieran evangelizado con este versículo cuando me dijeron que si quería ser cristiano, le hubiera entrado sin miedo, porque ya sé, todo aquel que es seguidor de Jesús, todo aquel que oye la voz de Jesucristo y todo aquel que dice ser discípulo de Jesucristo va a sufrir tempestades. A nosotros, a mí me dijeron, ¿te acuerdas? Tú fuiste conmigo cuando nos convertimos a cristianos allá en Ojo de Agua. ¿También te bautizaste tú conmigo? ¿Sí? ¿No? Tú no. Pero nos dijeron, tu vida va a cambiar, todo va a ser bien bonito. ¿Y cuántas tempestades has vivido, Miguel? ¿Y cuántas tempestades ha vivido Fabián? ¿Y cuántas tempestades ha vivido usted? Porque si nos hubieran hablado desde un principio, porque Jesucristo dijo, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, ¿sí? Una guerra espiritual. Búscate el versículo, amor, ¿no estás, mi vida? Chaparrita, vente para acá. Yo no he venido a traer la guerra, yo no he venido a traer la paz, dice Jesucristo. Entonces, algo que te quiero decir, porque no te quiero engañar, amado hermano, es, vamos a sufrir tempestades. Todos los que amamos a Jesucristo, todos los que creemos en el Señor y todos los que queremos hacer su voluntad, vamos a sufrir tempestades, problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, pérdidas económicas, pérdidas familiares, algún tiempo de escasez. Y no estoy declarando la palabra, te estoy diciendo lo que yo he vivido en estos 17 años y lo que por muchos hermanos he escuchado que han padecido. Y a veces cometimos el error, yo encontré la llave. ¿Cuántos nos queremos evitar las tempestades? A ver, levanten, ¿cuántos nos queremos evitar las tempestades? Bueno, ahora los que no levantaron la mano quieren vivir tempestades. ¿Quieren vivir tempestades, hermana Estela? ¿No? ¿O quieren que todo esté tranquilo? Miren, algo que dice ahí es que dice, mira, ahí está, no pienses que he venido para traer la paz, no he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Livia dijo bien, espada. Ok, ahora, regrésame al otro. Algo que nos impide, hermano, calmar las tempestades es que creemos que no somos dignos de Jesucristo. Pensamos que Él no nos escucha. Yo no creo que el día de hoy haya persona que sea perfecta.
y que no cometan ni siquiera una falta, ni siquiera la más Santa Lisa. ¿Usted es perfecta? ¿Comete faltas? ¿Se equivoca? Yo no creo que en la iglesia haya muchos que sean perfectos. Todos nos equivocamos y a veces cometemos errores garrafales, ¿sí?, que pueden hacer completamente encender la ira de Dios. Y entonces algo que nos da primero es miedo, y el miedo nos impide acercarnos a Jesucristo, porque el miedo te acusa y te dice: no eres digno, no eres digna, ve lo que hiciste, ve lo que cometiste. Pero yo encontré esta llave, que si tú te acercas al Señor y clamas y le dices: Señor, sálvanos porque perecemos, Señor, sálvame porque perezco, me consume mi pecado, me consume mi iniquidad, me consume esto que he hecho, que sé que no es agradable a tus ojos, y vienes y lo confiesas, el Señor te sana. Dice el Señor, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Usted sabe quién tiene un corazón perdonador, el corazón perdonador más lindo de toda la galaxia. ¿Quién es? ¿Y qué tiene que hacer usted para que Dios lo perdone? Sino confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Es su palabra. Por eso les dice: hombres de poca fe. A veces no creemos que Dios nos va a perdonar. Por eso antes a mí me gustaba hacer el inventario, porque en el inventario me daba cuenta verdaderamente de todo lo que me había perdonado Jesucristo, desde lo sexual, material, emocional, espiritual y social. ¿A quién le había causado daño? ¿Y de qué tenía que arrepentir? Por eso este pastor, cuando ve que usted es divorciado, divorciada, separado, separada, y usted vive manipulada por sus hijos porque tiene sentimiento de culpa, de que sus hijos le reprochen o le digan algo, yo le digo: bueno, si yo conozco a alguien que confesé mis pecados y pedí perdón por abandonar a mis hijos, por engañar a su madre, por ser un borracho, por ser un alcohólico, y sé que Dios me perdonó, así es que ellos no tienen ninguna autoridad para volverme a señalar mi pecado. Pero nosotros, a veces, muchas veces, yo veo a las mamás y les digo: no te dejes manipular. No tengas miedo. Si tú crees que Dios te perdonó, Él puede salvarte de perecer de ese sentimiento de culpa. Porque eso también ahí se perece, ¿no? Ahí también se agobian las mujeres. Hay muchas mujeres, sobre todo las mamás solteras o las dejadas, ¿sí? Se agobian por esos sentimientos de culpa. ¿Y qué creen? Que los hijos los manipulan y abusan de ellos. Entonces Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se produjo una gran calma en ese lugar, ¿verdad? Una gran bonanza. Se hizo gran bonanza, gran paz, gran tranquilidad, que solamente ocurre cuando el mar está tranquilo, quieto. Entonces yo te quiero decir, hay un Dios en el que creemos nosotros, que es capaz de reprender los mares y los vientos. Es decir, es capaz de desaparecer cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Amén. Amén. Entonces, por eso yo le decía hace rato, somos hombres y mujeres que nos falta oración. Porque la paternidad, sabemos que es nuestro Padre. Tú vas con los católicos y ellos saben que es su Padre, Dios, ¿sí o no? Sí. Si vas o no vas de tu lado, ¿quién es tu Padre celestial? Dios. Y así muchos de nosotros decimos: Él es mi Padre, pero el recibir el concepto de la paternidad de Dios, de lo que es Dios para nosotros,
tiene que llegarte por revelación. Por revelación. Y el que te llegue por revelación, ¿cómo te vas a dar cuenta? Es cuando tú dependes total y absolutamente de Dios. Tercer paso: dependencia absoluta de un poder superior tal y como cada quien lo conciba. Dependencia absoluta de Dios. Si yo no dependiera, aún en los tropiezos, aún en las caídas, aún en las recaídas, aún en las equivocaciones de Dios, yo no estaría aquí predicando, amado hermano. Debo de creerle que Él es mi Padre. Gloria a Dios. Sandrita, bienvenida Sandrita, que ya nos habíamos espantado, ya habíamos mandado a hacer la alerta ámbar, Amber, no, pero está Samba, porque está... Hizo gran bonanza. Dice, entonces mira, yo te quiero decir, cuando tú dependes absolutamente de Dios, cuando tú al primero que le clamas es a Dios, cuando tú al primero que buscas es a Dios, cuando tú con el primero que te desnudas es con Dios. Mire, voy a poner un ejemplo, no se vayan a molestar. Cuando somos novios, normalmente es más fácil encuerar toda nuestra vida a mi novia y la novia encuerar toda su vida al novio. Ay, para que veas cuánto te amo, quiero que sepas todo de mi vida. Pero qué difícil se les hace encuerarse delante de Dios, decir todos sus pecados, que Él es el único que te va a perdonar. Entonces a veces como que hacemos las cosas equivocadas, como que agarramos al mejor amigo, a la mejor amiga, ¿sí? al hermano o a la hermana con la que a lo mejor nos llevamos, y ahí nos encueramos, ahí nos desnudamos, ahí nos descaramos, ahí todo, y te equivocas porque al rato esa persona, ¿qué crees? Te va a traicionar, va a sacar a la luz lo que tú le has comentado. Y en cambio Dios en su palabra dice que todo lo que tú confieses es arrojado al abismo. ¿Sí, amén o no? Y entonces después, mira, yo puedo venir de pecar, pero vengo verdaderamente arrepentido y confieso mi pecado. Entonces Dios me toma y yo le estoy confesando: Padre, he pecado, he cometido esto y he cometido lo otro, pero me arrepiento y clamo y sufro y me arrepiento, verdaderamente me arrepiento de ese pecado. En el momento en el que yo me levanto a Dios, ya se le olvidó a qué vine o por qué vine. Olvidó mi pecado. Entonces, por eso yo te quiero pedir: busca a Dios primeramente para todas las cosas, hasta para guisar, hasta para ver cuándo es el mejor día de irte de vacaciones, de verdad, hasta para ver, o sea, para todo, pregúntale a Dios. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, quiero que mires que Dios, si tú te mantienes en intimidad con Él, siempre va a estar en la barca, siempre va a estar a tu lado, siempre va a estar a tu lado Dios, en cualquier problema y en cualquier situación. Es triste saber que de aquí de la iglesia, gente que vino a conocer de Cristo, gente que aceptó a Jesucristo en su corazón, gente que había renunciado a cosas del diablo, hermano, ahora esté en la santería, ahora esté en la brujería, ahora esté en la hechicería, ahora esté en los amarres, ahora esté volviendo a creer a lo que renunció del catolicismo y de la idolatría. No, yo te voy a decir: no, nunca le reclames a Dios. Otra vez, creo que el domingo lo dije, nunca le reclames a Dios. Pregúntale cómo salir del problema mejor. Pregúntale o dile que te guíe para salir del problema, pero nunca
le reclames a Dios. ¿Por qué a mí? Si han preguntado, a ver, vamos a ser honestos, ¿cuántos hemos dicho al Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Yo sí he dicho, ¿por qué a mí, Padre? Pues, ¿qué pasó? Si soy el más santo. Mira, si se me ve mi aureola. Soy tan santo, y nada mentiroso. ¿Por qué a mí, Señor? Lo hemos cometido, pero yo te doy un consejo: no lo hagas. Acepta las circunstancias y entonces revisa el por qué. Revisa el por qué están sucediendo las cosas. No toda la culpa la tiene el diablo. No en todo se mete el diablo. Si el diablo también sabe que somos imperfectos, ¿para qué lo ataranto más si este es más bruto que yo? No, este va a cometer cada burrez porque no busca de Dios. Entonces dice, y clamaron, dice, y cuando llegó a la otra orilla de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Vivían en el panteón. Lo que a mí me da risa es que ahorita tome atención. Dice 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Sí, vean ahí, sí dice que 2. ¿Y por qué al final nada más habla de uno? Dice, salieron 2 endemoniados que pasaron por aquel camino, dice, de sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban padeciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Estaban comiendo, estaban ahí una manada de cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de herdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de herdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dios es capaz, es en un libro paralelo, este es Mateo, en Lucas o en Juan es donde dice que nada más era uno y aquí dice que 2. Pero yo te quiero decir que cualquier demonio siempre va a reconocer la presencia de Dios. La presencia de Jesucristo. ¿Cuántos faltan de bautizar a excepción de que tú me dijiste que no te has bautizado? 1, 2. ¿Todos los demás ya estamos bautizados? ¿Sí? Todos. ¿También ustedes, hermana Estela? ¿No se ha bautizado aquí en la iglesia? ¿No? Entonces, a ver si buscan a alguien ahí, hija. Pues diles que hasta las 2:15. Y entonces, cuando tú ya eres bautizado, cuando eres discipulado en el Señor, cuando eres discípulo de Jesucristo, amado hermano, toda tormenta y todo demonio se va a ir de tu vida. Pero tú tienes que creer fielmente al Señor. Mira, la gente, tienes que creerle a Dios. Si está escrito en su palabra, lo tienes que creer. Él te puede liberar. No es el pastor, no es el apóstol, no es el gran siervo, es la unción de Dios a través del pastor, a través del apóstol, a través del siervo. Dios es el único que te puede liberar. Y muchos vivimos atados con demonios del pasado, recuerdos del pasado. Pero yo también aprendí que dice la Biblia que cuando el demonio sale de donde vive, anda buscando lugares en donde reposar. Y como no encuentra en donde reposar, en donde quedarse otra vez, dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y imagínate que yo te hago liberación, pero tú eres de los que no leen la Biblia, no viene a la iglesia, no ofrenda, no ora, no escucha alabanza, siguen otras cosas del mundo. ¿Vas a estar lleno del Espíritu Santo? Vas a estar vacío. Y dice que el demonio llega y dice, la encuentra vacía, la encuentra adornada. Es cristiano. Pero la encuentra vacía y dice, este es de los cristianoides que dicen que son cristianos,
pero es de los cristianos que no ora, no lee la Biblia, no va a la iglesia, prefiere las fiestas, prefiere esto, prefiere lo. Es cristianoide, está vacía. Dice, entonces va por otros 7 demonios peores que él y los invita a habitar ese cuerpo. Entonces yo por eso ya tampoco hago liberación a la ligera. Porque cuántas veces, no muchos que fueron extremadamente liberados, no de un demonio, no de uno, ¿sí?, sino de muchos demonios, volvieron a caer porque no oraron, porque no leyeron la palabra, porque no asistían a la iglesia, porque no ofrendaban, porque no hacían el bien con los demás, porque no ayudaban a la viuda, porque no ayudaban al huérfano, porque no ayudaban al enfermo. Aquí yo espero que no haya cristianoides. A ver, levanten la mano, ¿cuántos se sienten cristianoides? Ay, pastor, no nos exhiba. ¿Sabes que lo primero que va a hacer Dios cuando te va a corregir es exhibir tu pecado? Es lo primero que va a hacer Dios. Por eso tú tienes que perderle el miedo, saber que es tu padre. Cuando tu hijo te llega a arrepentir, te dice, papá, yo fui el que agarró los 100 varos que estaban mal puestos. ¿Lo perdonas o no lo perdonas? Si lo ves que está arrepentido, que está espantado, ¿sí lo perdonas o no? ¿O te lo agarras a fregadazos? ¿O te lo agarras a trancazos? O aparte de los trancazos, pero lo perdonas, ¿sí o no? ¿Y qué le dices? ¿Qué le dices normalmente cuando haces eso? ¿Qué te dicen, Diego? No sé, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no te dicen? ¿Sí o no? Está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer. O cuando llegas tarde, o cuando abusaste de un permiso o algo, está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer. Así es Dios. Así es Dios. Dios lo único que te puede decir es, está bien, no lo vuelvas a hacer. No le dijo a esa mujer que nada más, que lo único que quisiera fuera no volver a pecar, la de los maridos, 5 maridos. Le dijo, está bien, vete y no peques más. Entonces yo quisiera que tú entendieras eso. Dios puede calmar cualquier tormenta. Dios va a sacar todo demonio de nuestra vida, toda maldición. Si yo no supiera, y si no hubiera aprendido, y te vuelvo a repetir, ¿alguien sabe qué es un exorcismo? Aquí, levante la mano. La Livia, pero tú sí sabes. A ver, de los demás, ¿nadie sabe qué es un exorcismo? ¿Alguien ha visto el exorcismo de Rosemary, El Exorcista? ¿Alguien ha visto esas películas? ¿Y qué pasa? ¿Qué es un exorcismo entonces? Sacar los demonios, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, yo cuando era católico, iba con un padre que era uno de los 8 únicos autorizados para hacer exorcismo. Y el padre católico nos enseñó muchas cosas, que ahora sé que no las uso, porque ahora sé que en el nombre de Jesús, todos los demonios se arrodillan y se van. Pero depende de mi fe y depende del arrepentimiento del endemoniado. Amén. Entonces, yo sé que Jesús de mí sacó demonios. ¿De ti, Livia? ¿En la segunda o en la tercera? En la primera, ¿verdad? Sacó demonios, yo lo sé, yo lo viví. Yo sentía como el espíritu de alcohol se agarraba de aquí, no se quería ir. De alcoholismo, de drogadicción, y yo creo que el de adulterio también, y el de lujuria, y el Pero sé que cuando Cristo llegó a mi vida, sé que cuando yo dije, el Señor es mi Rey, renuncio a todo tipo de dioses, a otros dioses renuncio completamente y te acepto a ti como mi único y soberano Señor. Ese día mi vida cambió. Y sé que he pasado tormentas, y sé que ha habido vientos muy fuertes. Mira, hubo un viento tan fuerte el otro día, el 3 de enero, que estaba yo allá arriba en la escalera y entró el viento y me tiró. Ahora traigo la cicatriz aquí, por el viento. Eso es un viento, es una tempestad, ¿sí o no?
Mi esposa no se imaginaba hasta que Miguel le dijo, no, sí, sí es cierto, sí se cayó y ahora sí se lastimó. Y empezó el viento y los mares a moverse, ¿no? Sé que en mi vida como cristiano ha habido esa situación, ha habido también tormentas. Sé que he tenido que dejar, no porque el pastor que me guiaba me lo exigiera, me lo peleara o me lo impusiera, no. Yo quise dejar de hacer todo lo malo por amor a Dios, para obedecer a Dios, no para obedecer al hombre, no para que mi esposa estuviera bien conmigo, no, para obedecer a mi Padre y hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos que buscar de Cristo. Tenemos que empezar a creerle y confiar en Cristo. Tenemos que meternos a la oración. Tenemos que meternos a la Biblia, a estudiar la Biblia, a leerla. Hay tantos planes para leerla en un año, hay tantos planes para leerla en 6 meses. ¿Verdad? Ahorita Joel, ¿cuánto llevas leyéndola, hijo? 167 días. 167 días y apenas va en Génesis 2. ¿En dónde vas ya? En Salmos. En los Salmos, ¿verdad? En los Salmos. Pero es también el interés que tú le metas y que tú le pongas. Y espérate, deja que llegue Proverbios, sigue después de Salmos. Uy, hijo, ahí te va a dar el Señor. Como no tienes idea, porque es pura sabiduría lo que hay en el libro de Proverbios. Pura sabiduría y consejería. Mira, si alguien quiere saber qué hacer y no se quiere leer toda la Biblia, léase nada más Proverbios. Léase nada más Proverbios. Ahí vienen todos los consejos que un papá y una mamá le dan al rey Salomón. Todo lo que no debe de hacer y todo lo que debe de ejercer. Con que leyera usted Proverbios, cómo debe de ser con su esposa, cómo debe de ser con su esposo, cómo debe de ser con los hijos, cómo debe de ser con los patrones, cómo debe de ser con todo mundo. Ahí viene toda la consejería. Ese libro es vida. Cuando hay revelación de la palabra de Dios en tu vida, ese libro transforma. Yo tiene 55 menos 32. Menos 32. 23. Ajá, eso es rápido. Mire, el trabajo no me aturdió. 23 años, amado hermano, tiene que nunca más volví a regresar al lugar donde bebía y me drogaba. 23 años. El Señor, a través de la persona que me guiaba, me dijo: lo único que no puedes hacer es volver a regresar al lugar donde te drogabas y tomabas. Y tiene 23 años, amados hermanos, que no regreso. Le empecé a cantar: ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Ya me cansé de pecar. Ya me cansé, estaba cansado. Quería paz en mi corazón. Y la paz, aún en medio de las tormentas y de los mares locos, la tengo. La tengo. Y se tiene cuando se alcanza una intimidad con Dios. A esta mujer lo que lo ha mantenido sólida, firme, es el amor de Dios. Es la comunión de Dios. Porque de repente se fueron todos, hasta tu pastor, ¿verdad? Grato. ¿Verdad? Hermano, y Dios es el que te fortalece. Y Dios es el que te vuelve a dar los ánimos para salir adelante. Busquemos de Dios. ¿Sabe? ¿Qué más quisiera yo, amado hermano? Que esos 3 niños que llegaron aquí hoy fueran hombres y mujeres de Dios. Que Dios los mira y viene, que Dios los mantuviera apartados del alcohol, de las drogas y de todas las situaciones sexuales que se viven en nuestra unidad, amado. ¿Entiende? Es una semilla que se siembra.
No sé si no vinieron sus papás porque llegaron solitos, los vi solos. Pero amado hermano, si los papás entendiéramos que la palabra de Dios no hace otra cosa más que alejarte del mal y de la maldad, no es que sea uno aleluyo, no es que sea uno santurrón, no es como más nos dicen, aleluyo, santurrones, cargabiblias, ¿cómo más? Aleluyos. ¿Cómo? Aleluyos. Aleluyos, sí, ya dije aleluyos. No es eso, simple y sencillamente, ¿cuántos de aquí cambiamos? ¿Cuántos de aquí cambiamos? Mi mamá ya está, ahí está mi hermana, ahí está mi otra hermana. De loco con le decíamos mi primo Carlos, y mi mamá después se enteró que era el Tarzán, el jefe de la banda unida aquí de Prepa 4 y ahí observatorio. Y después cuando conocí al Hacha con los Panchitos, ¿no? Ahí con José Luis Moreno, mejor conocido como el Hacha. ¿También lo conociste al Hacha, mamá? ¿Fue a mi boda o no? ¿Llegó a toda la banda o no? Loco. Pero Dios me transformó. Dios me transformó. Dios puede hacer milagros. Y yo creo que cada hombre, varón, mujer, niño o niña que ha entrado por esa puerta o por aquella puerta, tiene un destino de parte de Dios. Así es que ayúdenme a orar, hermanos. No vino casi nada, más bien no vino nadie, porque los niños no vinieron hace 8 días. No hubo pesca de las cajitas. Ayúdenme a orar porque esos niños que aceptaron a Jesucristo, los que se subieron a orar en el altar y aceptaron a Jesús, redarguya a Dios en el corazón de sus padres y ellos puedan estar aquí, para que ellos no vivan tormentas. Tú ora, tú cambia, tú sé el ejemplo en tu casa, con tus hijos, con tus hijas, para que tus hijos no vivan tormentas. Amén. Den un aplauso al Señor. Nos despedimos de YouTube. Dios les bendiga a todos los que nos miraron.